Durante estos 3 jueves vamos a tratar de hablar de algo que deberíamos estar tratando con mucha frecuencia. Se llama la familia pastoral. Vamos a hablar hoy, por ejemplo, vamos a hablar de esos hijos que se nos van del redil, se nos van de la fe, se nos van del camino. Vamos a hablar después de la pareja pastoral. Y vamos a tener oportunidad en una conferencia de escuchar algo, pero bien bonito, que se ha titulado "Ay de nuestros hijos", y lo que está viviendo la pareja pastoral con toda esta cosa de ideología de género, con toda esta cosa de abortos, matrimonios entre homosexuales, en toda esta cantidad de problemática como la eutanasia, y que estamos viendo al interior de la familia pastoral incluso un cuestionamiento de nuestros hijos. Hemos tenido oportunidad de hablar, yo creo que todos, ya sea con nuestros hijos o ya sea con los adolescentes de la iglesia, como muchos de esos adolescentes están prácticamente admitiendo o participando o viendo como normal esto de ideología de género, esto de aborto, esto de eutanasia y todo lo que nos está trayendo esta problemática y que nos está cuestionando en nuestra moral y que nos está cuestionando en nuestra ética y que nos está cuestionando en nuestra propia doctrina. No porque nos cuestione la doctrina, yo creo que todos la tenemos demasiado claro, sino cuestionando de qué manera vamos a enfrentar eso con nuestros propios hijos y cómo vamos a enfrentar eso con nuestra propia iglesia o cómo lo estamos enfrentando. Entonces van a ser 3 temas bien interesantes que nos van a ayudar a mirarnos a nosotros mismos como familia, independiente si de pronto tienes hijos o no tienes hijos, pero de alguna manera o eres hijo o eres hija o participas como padre o como madre o como esposo aún sin hijos o incluso como hijo dentro de o hija dentro de una conglomerado familiar. Hoy el tema específicamente es lo que tiene que ver con la familia pastoral, nuestros hijos que abandonan el redil. Hoy voy a hablarles de un tema bien complicadito para algunos de ustedes y quiero comenzar expresándoles que yo creo que todos nosotros de alguna manera deseamos pues que todas nuestras ovejas permanezcan siempre dentro del camino y que maduren y que lleguen pues obviamente al momento de su partida a ir al cielo. Pero creo que en ese orden de ideas, cuando hablamos de nuestra familia, ese deseo se vuelve todavía mucho más intenso, ese deseo se vuelve mucho más fuerte. Ahí es cuando nosotros le oramos al Señor, como dice Efesios capítulo 4, verso 13, Señor, yo quiero que mis hijos lleguen hasta, como dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que yo quiero para mis hijos. Esto yo quiero para mi familia. Claro, obviamente lo quiero para mi iglesia, pero sobre todo para que mis hijos funcionen perfectamente bien. Pero el problema es que nos encontramos con otra realidad totalmente diferente, no solamente en las iglesias, sino más dolorosamente dentro de nuestros propios hogares. Algunas ovejas de la iglesia se salen del camino de la fe y se pierden, pero también algunos de nuestros hijos se salen del camino y se salen de la fe. Personalmente, yo tengo 3 hijos, 3 varones, de los cuales, bueno, el mayor tiene 40 años, el segundo tiene 32 años y el tercero tiene 31 años. Ya ustedes saben, son demasiado adultos. El mayor y el menor se salieron del camino hace algún tiempo. Obviamente uno les habla, obviamente uno quiere que regresen al camino, obviamente uno ora por ellos y todo, pero vamos a ver lo doloroso que es esto
Y hoy voy a mirarlo desde dos perspectivas. El primero, desde lo que nosotros obviamente tenemos que hacer cuando ya se han salido. Y la otra es de lo que nosotros podemos hacer para que no se salgan. Yo creo que es un tema muy pertinente y reitero, sobre todo hoy, cuando el mundo arrasa contra nuestros hijos, cuando el mundo arremete de una manera tremenda contra ellos. He titulado pues este mensaje para el día de hoy, cuando nuestros hijos abandonan la fe. Para comenzar, quiero leerles dos momentos especiales en la palabra del Señor con dos personajes bíblicos bien interesantes. El primero es Elí, yo creo que ustedes lo conocen, está en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Están hablando de los hijos de Elí y miren lo que dice el pasaje. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Yo creo que todos, estoy seguro que todos hemos leído la historia que nos plantea Samuel y específicamente la historia que nos plantea Samuel con relación a Elí, el sumo sacerdote de aquella época. Se había perdido mucho el caminar, el conocer a Dios. Ustedes recuerdan que los jueces prácticamente terminan mostrándonos cómo la gran mayoría del pueblo de Israel, después de que Josué murió, empezó a dejar de hablar de Jehová y cómo entonces Dios comenzó a mandarle unos jueces porque venía sobre ellos, digamos, una remesón de Dios para que ellos entendieran que tenían que volver al camino. Y cuando estaban desesperados y oraban a Dios, Dios les enviaba a ese juez. El último de los jueces, ustedes saben que es Samuel, pero digamos que en el momento de Samuel, el que estaba al frente de lo que era el templo era Elí, el sumo sacerdote. Sus hijos, ustedes conocen bien la historia, eran hombres impíos, como dice el versículo 12, y que no tenían conocimiento de Dios. Dos cosas aquí. Eran hombres que desde su más profundo sentir no amaban a Dios, deseaban las cosas terrenales, a pesar de que servían en el templo, lo hacían enormemente mal. Y Elí nunca, al parecer, por lo que nos plantea la escritura, hizo algo hacia ellos. Hizo algo como que para corregir el camino de ellos. No sabemos la forma en que Elí los crió, no sabemos. No sabemos si les dio los principios, si no los dio. De pronto no conocían a Dios, significa que Elí de pronto no les habló mucho de Dios, no les pronunció mucho la palabra que hasta ese momento se conocía. Podríamos deducir eso, pero no lo podemos asegurar porque la palabra no nos lo permite ver. Lo cierto era que no conocían al Señor, pero llama poderosamente la atención cuando ya hablamos de los hijos de Samuel. Samuel, y ustedes lo saben, fue un enorme profeta de Dios. Samuel fue el encargado de ungir al primer rey Saúl y ungir al segundo rey David. Pero veamos lo que pasó con sus hijos. Capítulo 8, verso 1 al 5. Y es algo que yo quiero que todos escuchemos. Reitero, yo estoy casi seguro que Samuel, por su comportamiento, por su manera de pensar, por su manera de hablar, por todo lo que hizo en el camino con el Señor, la manera en que hablaba con Dios, pues tuvo que haber transmitido eso a sus hijos. Y escuchen, por favor, lo que dice en el capítulo 8 de Primera de Samuel, versículo 1 al 5. Dice la palabra: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Si los puso por jueces sobre Israel, era porque le había dado los principios para ser jueces de Israel. Es porque consideraba que sus hijos, y aquí ven los nombres del primogénito Joel en el versículo 2 y el segundo Abías, Joel y Abías, habían recibido algún tipo de instrucción, no solamente para conocer a Dios, no solamente para hablar de Dios, no solamente para ministrar a Dios, sino además de eso para caminar rectamente con Dios y poder ser jueces, conociendo, digámoslo así, hasta ese momento lo que se sabía como ley de Dios, que estaría en Éxodo y Deuteronomio. Eso nos daría
a pensar que sus hijos tenían que hacer lo correcto. Pero escuchen por favor el versículo 13. Ellos estaban como jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Como ven ustedes, Samuel había envejecido, pero había dejado claro a sus hijos lo que tenían que hacer y los manda como jueces. Ahora, vienen los ancianos y ahora le dicen algo a Samuel: tus hijos no andan en el camino, tus hijos se han desviado. Y traen la queja: la avaricia los cegó y han dejado el derecho y todo lo demás. ¿Por qué los hijos hacen esto? ¿Por qué si nosotros les enseñamos, los criamos, les damos la dirección, por qué los hijos terminan saliéndose del camino y entrando al mundo a buscar lo que no tienen que ir a buscar al mundo? Tom Vincent, autor de un libro que se llama ¿Por qué los niños cristianos dejan la fe?, realizó un estudio para escribir este libro, un estudio en las personas que habían abandonado la fe. Él no quería traer algo estadístico, él no quería decir: yo voy a mostrarles que el 50, el 70, el 21% se separaron. Y no quería dejar unas razones que fueran, digamos, sacadas de unas preguntas. No. Tom Vincent, él mismo entrevistó a las personas, él mismo se sentó con ellas, él mismo les preguntó por qué, cuándo, cómo, qué había pasado en sus vidas. Y entonces recopiló esto dentro de una investigación y a lo último sacó 4 razones por las cuales la gran mayoría de estas personas que habían sido criadas desde cuna en casas cristianas debidamente, ¿por qué habían abandonado la fe? Les voy a hablar de las 4 principales razones que encontró Tom en esto. En primer lugar, él dice: abandonan porque tienen inquietudes profundas o preguntas profundas que no son respondidas de manera adecuada acerca de lo que es la fe. Ellos empiezan a dudar. Todos dudamos. Yo creo que todos nosotros nos hemos hecho preguntas, algunas muy superficiales, otras mucho más profundas, de lo que realmente puede estar pasando con nuestra fe. Todos tenemos momentos difíciles en nuestro caminar con Dios con relación a la duda. Hay preguntas relacionadas con la ciencia, con el sufrimiento, con la sexualidad, en fin, con diferentes cantidades de cosas. Pero Tom Vincent dice que estas personas empiezan a preguntar y las respuestas o que encuentran en la Biblia o las respuestas que encuentran en pastores, en líderes, en personas estudiadas, no convencen en ningún momento lo que realmente ellos quieran encontrar. Con relación a esto, yo tengo un ejemplo bien especial. Con relación a esto, yo en estos días, nada menos, tuve oportunidad de hablar con un sobrino. Y el sobrino, pues, tiene grandes inquietudes, no es cristiano, es católico, sus padres le han enseñado, pero ahora se está cuestionando mucho el ir a la iglesia católica, están cuestionando mucho el tipo de sermones, etcétera, etcétera. Entonces se acerca y me preguntan. Desde muy pequeño, él ha venido con una serie de preguntas a las cuales pues he logrado darle una respuesta. Y eso lo ha traído digamos, a buscar un poco más a Dios desde esta perspectiva, sin acercarse mucho a la iglesia. De hecho, él dice que él no quiere, entre comillas, cambiarse de religión, porque piensa que puede decepcionar a sus padres. Los aman y no quiere decepcionarlos. Es un muchacho de 25 años, es un muchacho que trabaja, es un muchacho que gana plata, es un muchacho que tiene una forma de vida ya mucho más tranquila. Pero en estos días se me acercó y específicamente
empezamos a hablar de los dinosaurios, empezamos a hablar de las teorías de la creación, empezamos a hablar de lo que la Biblia habla como aquello de la gran inundación, el famoso pues diluvio que conocemos absolutamente todos. Yo le di las razones bíblicas de eso, lo que yo conozco bíblicamente, pero él sacó o esgrimió la parte que tenía que ver con el impacto de aquel meteoro que dicen los científicos ocurrió en el mundo. Entramos en una pequeña discusión científica. Obviamente yo no tengo muchas bases para eso, pero mis respuestas no fueron satisfactorias. He aquí una realidad que es bastante complicadita. Está cuestionando parte de su fe, de creer en un diluvio universal, de creer en una desaparición de gigantes como los famosos dinosaurios, en conocer una teoría científica que tiene, según los científicos, un gran apoyo, versus lo que la Biblia puede estarnos hablando alrededor de eso. No pude convencerlo. Por esa parte podríamos decir que de esa manera hay muchas otras preguntas en las cuales nosotros no podemos convencer a nuestro interlocutor, sobre todo cuando es adolescente o sobre todo cuando es joven. En algunas oportunidades incluso a los adultos y los ancianos. Entonces abandonan ese camino porque las respuestas acerca de la fe no son satisfactorias. Les es mucho más satisfactoria las respuestas o las afirmaciones que sacan la, entre comillas, honestidad intelectual que encuentran en otra parte. Las verdades, entre comillas, científicas que pueden encontrar en otra parte, las razones que pueden encontrar en otra parte. Y estoy poniendo un pequeño ejemplo, pero digamos que la magnitud de esto es mucho más grande. ¿Cómo puede un Dios tan bueno permitir que un hombre haga esto, que en una nación suceda esto, que los niños se mueran de hambre, etcétera, etcétera, etcétera? Abandonan porque tienen inquietudes y preguntas que no pueden ser respondidas adecuadamente a través de la fe. En segundo lugar, él dice que abandonan porque su fe no está funcionando para ellos. A pesar de haberlo intentado, a pesar quizás de incluso honesta y sinceramente acercarse a Dios, no han encontrado ellos la verdadera paz, el gozo, el sentido que les debe dar su propia fe cristiana. Su experiencia personal, dice Tom, como cristianos, no concuerda realmente con lo que son los estándares de una vida cristiana. Ellos dicen, por ejemplo, que han intentado, que han tratado de seguir el ejemplo de sus padres o el ejemplo de sus amigos o el ejemplo de su grupo que interactúa con la iglesia, pero no se sienten bien. No pueden expresar la alegría, la satisfacción que encuentran en las otras personas. Ellos no encuentran que su relación con Dios tenga una gracia especial, que su relación con Cristo tenga una gracia especial. Entonces, a lo último, ellos se sienten como hipócritas dentro de ese caminar y a lo último entonces dicen, este no es mi camino, se desalientan, abandonan el cristianismo, seguros de que con toda seguridad van a encontrar ese gozo, esa paz en alguna otra cosa. Abandonan porque su fe para ellos no está funcionando. Y esto sí que es muy, pero muy frecuente hoy en día. Hoy en día vemos sobre todo mucho en los adolescentes y en los jóvenes que estos muchachos van a la iglesia y durante todo el tiempo del culto son pegados del celular chateando y van al grupo de amigos y casi que el grupo de jóvenes se convierte en un club donde se reúnen para charlar, para gozar, para todo, pero no comparten la fe. Cuando ya se empieza a compartir la fe, cuando ya se empieza a hablar de la doctrina, cuando ya se empieza a hablar del comportamiento, de la manera en que deben, ellos no se sienten felices, ellos no sienten que están realmente caminando en lo adecuado.
Lo tercero que habla Tom Bissett es que ellos abandonan porque han permitido que otras cosas cubran o llenen la prioridad de sus vidas. Esto sí podríamos hablar cantidades. Ellos hoy en día, muchos hoy en día, pues se encuentran en otras cosas, sean los negocios, sean los placeres, sean sus amistades, sean sus relaciones amorosas, etcétera, etcétera, incluso su deporte, que todo esto se hace incompatible con la vida cristiana. Encuentran que no están de acuerdo con la vida cristiana, encuentran que no es lo adecuado para ellos, lo deseable para ellos. Entonces empiezan a rechazar y empiezan a reemplazar el sistema de creencias y de comportamientos cristianos por creencias o comportamientos alternativos. Simplemente desplazan el cristianismo por sus pasiones, por sus inquietudes o por sus mismos énfasis en cosas que rivalizan con la misma fe cristiana. En ese caso, a lo último, entonces, sus vidas empiezan a tomar un rumbo completamente diferente. Creo que hemos visto muchos casos de hijos de pastores que un día están caminando dentro de la iglesia, llegan a la adolescencia o incluso ya a la juventud temprana y de pronto consiguen una novia fuera de la iglesia y su comportamiento comienza a ser un comportamiento que abandona la fe cristiana y de pronto que abandona el amor por Cristo. Entonces estos muchachos dejan de seguir a Cristo y cuando hemos pensado salen incluso de la iglesia. Son cosas que reiterativamente se presentan en nuestras vidas. Incluso más adelante algunos hasta se casan dentro de la iglesia, hasta caminan perfectamente con el Señor por un tiempo y de pronto dejan de caminar y abandonan las cosas por un simple hecho, porque un día cualquiera, aún estando casados, encuentran una aventura y dejan obviamente el caminar con Cristo. Por último, dice Tom Bissett, abandonan porque nunca poseyeron personalmente su fe. Estas personas de verdad, con toda sinceridad, crecieron yendo a la iglesia, pasaron, digamos, tiempo y compromiso personal en los grupos juveniles, en la devoción y todo lo demás, pero trataron incluso de desempeñar su papel, convencieron a los demás quizás que incluso que ellos estaban caminando, pero en el fondo nunca amaron a Cristo, nunca lo conocieron, nunca participaron con él, incluso pertenecieron al grupo de la alabanza, pertenecieron al liderazgo de jóvenes, pero un día cualquiera se dan cuenta que definitivamente nunca en su corazón se formó Cristo, nunca en su corazón vivieron para Cristo. Luego lo dejan porque nunca vivieron esa realidad. La pregunta entonces ahora es, ¿qué debemos hacer? Primero, debo dejar muy claro que muchos de los hijos se alejan de los caminos del Señor por rebeldía, a pesar de que sus padres nunca fueron padres ausentes. Pero otros también, tenemos que admitirlo de manera clara, se vuelven rebeldes y dejan del camino porque sus padres realmente fueron ausentes, porque en sus casas nunca hubo ese amor, nunca hubo esa compenetración del padre. El trabajo del papá era el más importante. El tiempo en la iglesia era mucho mayor. Allá madrugaba para estar temprano en la oración en la iglesia y permanecía todo el día fuera del hogar y en la noche volvía muy tarde cuando sus hijos ya estaban dormidos, hacía su devocional, hacía su oración solo, pero sus hijos no participaban absolutamente para nada. Tenemos los dos puestos, tenemos los dos puntos contrarios. El padre, que a pesar de sus obligaciones en Cristo, sí está presente, y el padre que a pesar que con sus obligaciones está totalmente ausente. En todo esto, tenemos que recordar también que algunos de esos hijos, a pesar de que los padres han hecho todo lo posible por ellos, son hijos
que no quieren caminar con el Señor. Proverbios capítulo 17, verso 25 nos dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Como podemos ver entonces, aquí en ese proverbio, el causante del dolor es el hijo por el tipo de comportamiento, no el padre por lo que hizo o por lo que no hizo. Dentro del estudio he encontrado 7 cosas que nosotros como padres debemos hacer para tratar de prevenir esto. Si usted ya tiene los hijos por fuera del camino, como en el caso mío, que tengo 2 hijos por fuera del camino, a pesar de que se les instruyó en el camino, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que orar y que tenemos que traerlos con lazos de amor todo el tiempo a Cristo. Que más que la cantaleta, que más que coger la Biblia y golpearlo con ellos en la cabeza, nosotros tenemos que tratar de ser los padres que ellos necesitan, no los padres que nosotros creemos que ellos necesitan. Cada hijo es totalmente diferente, cada hijo necesita algo especial de sus padres y nosotros debemos aprender a conocer. Y yo quiero hablar de la parte preventiva. Y si de pronto usted está en este momento teniendo hijos pequeños, adolescentes o ya adultos con este tipo de problema, de pronto aquí usted puede encontrar en estas 7 razones una manera de atraer a su hijo para que pueda caminar de nuevo con el Señor. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué padres necesitan nuestros hijos? En primer lugar, nosotros debemos tener claro que nuestros hijos necesitan un papá, una mamá, no un pastor. Sí, estamos llamados a pastorear la familia, eso es verdad, no podemos en ningún momento negarlo. Pero los hijos de los pastores necesitan un papá y necesitan una mamá. Alguien que juegue con ellos, alguien que los proteja, alguien que los haga reír, alguien que les demuestre el amor todo el tiempo. Alguien que los abrace, alguien que les preste atención, alguien que los mire a los ojos, alguien que los sepa proteger en el momento en el cual tengan temor, alguien presente, alguien que vaya y juegue pelota con ellos, fútbol con ellos, alguien que los acompañe en esa práctica del deporte. Cuando el niño comienza a decir, me gusta el fútbol, vaya a los partidos de fútbol. Que cuando él empieza a tener afición por un equipo, él pueda sentarse un día domingo, un día sábado, un día en la semana, un tiempo, a ver el partido de fútbol con él. Alguien que comparte, un papá, una mamá, alguien que esté presente, alguien que lo mime, alguien que cuando haya el problema, pues obviamente esté allí. Ellos no necesitan un pastor que todo el tiempo esté sermoneando. Enseguida les hablo un poquito de eso. En este orden de ideas, ellos necesitan compromiso y calidez. 2 cosas que los hijos todo el tiempo parece que estuvieran mendigando. Y no tienen que mendigar, es algo que tenemos que dar. Yo creo que es muy hipócrita cuando nosotros vamos a la congregación y le pedimos a la congregación que vivan una vida familiar llena de apasionamiento, de amor y de sacrificio. Y nuestros hijos están ahí sentados, nos están escuchando y están preguntando, papá, ¿y usted por qué no va a la casa y hace eso? Nuestros hijos necesitan un papá, una mamá, no un pastor. En segundo lugar, ellos necesitan conversaciones, no sermones. Los sermones se los echamos en la iglesia. El sermón es la manera más eficaz de comunicar la verdad bíblica dentro de la congregación. Pero a los hijos, no. A los hijos no tenemos que predicarles. Es más, hay un autor por ahí que dice que cuando le predicamos todo el tiempo a nuestros hijos, lo que hacemos es atrofiar la Biblia en sus ojos. Entonces empiezan a ver la Biblia como aburrida y dice el autor que aplastará la pasión que nosotros pretendemos poner en ellos por la palabra. Debemos es hablar con nuestros hijos acerca de la Biblia, casi que ir hablando con ellos la cosmovisión bíblica y nuestra propia cosmovisión, haciendo paralelos, mostrándoles en la misma realidad en esa conversación sobre asuntos normales de la vida.
mostrarles la cosmovisión bíblica dentro de todo esto, ir armando con ellos un paralelo paulatinamente. Como decía ahora, tener la oportunidad no de sacar, no, mira, como dice en Primera de Pedro, capítulo tal y no sé qué y no sé cuántas, y sacamos punto 1, punto 2, punto 3, conclusión y aplicación. No, eso no es. Vamos enseñándoles a tener una serie de conversaciones de tal manera que ellos vayan conociendo las verdades bíblicas y viéndolas en su vida reflejadas todo el tiempo, teniendo la oportunidad de conversar con ellos también de otros tópicos, teniendo la oportunidad de escuchar sus argumentos, de rebatirlos si hay que rebatirlos, de confirmarlos si hay que confirmarlos, pero conversaciones en la mesa con la familia, conversaciones antes de acostarse, conversaciones cuando salimos con ellos a pasear, conversaciones todo el tiempo. Ellos necesitan un papá que ponga la mano sobre el hombro y hable de todo, que el hijo puede acercarse a preguntar cualquier cosa sin el temor de que el papá lo va a hacer poner. En tercer lugar, poner mucho interés en el pasatiempo del niño. Mire, usted puede tener una gran pasión por Abraham, por Pablo, por cualquier personaje bíblico, por un misionero, pero esa pasión por Abraham, por Pablo, por un misionero, que son sus héroes, no es la misma pasión de sus hijos. A veces sus hijos quieren, o sus hijas, por ejemplo, quieren jugar con Barbies. A veces sus hijos quieren jugar Xbox con usted. A veces sus hijos quieren ganarle en eso. A veces sus hijos quieren que usted arme con un Lego un edificio con ellos. A veces su hijo quiere que usted comparta un partido de fútbol con él. Pasatiempos. ¿Qué pasatiempos tienes tú con tus hijos? ¿Qué pasatiempos tienen tus hijos que ellos desean que tú participes con ellos? Reitero, ellos necesitan un papá, ellos no necesitan un pastor, ellos necesitan un papá que los pastoree en el camino, que los pastoree mientras que va con ellos tomados de la mano. Y en ese pastorearlo, ellos van a encontrar pasatiempos, ellos van a encontrar cosas que los van entreteniendo y que les gustaría que usted estuviera allí interesado en eso. No, sí, no, yo sé que te fue bien en el partido. No, ¿por qué te fue bien? ¿Por qué te fue mal? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo corregir? Yo no sé nada de basquetbol, pero vení, si querés, buscamos a alguien o en internet para que te ayude a encontrar la mejor manera de que tú practiques mejor el deporte. Interesarnos en eso, interesarnos en sus problemáticas. Hay un cuarto punto bien, pero bien interesante que encontré por allí y que quiero compartir con ustedes. Debemos estudiar a nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos, todos 3 son totalmente diferentes. A uno les gusta una cosa, a otro les gusta otro. Unos hablan de unas cosas conmigo, otros hablan de otras cosas. Unos crecieron bajo ciertas circunstancias, otros crecieron bajo otras circunstancias. Unos tuvieron su grupo, lo que se llama el grupo cercano de influencia. Otros tuvieron otro grupo cercano de influencia. Unos estuvieron en unos grados con unos profesores que les marcaron de una manera, otros estuvieron en otros grados con otros profesores que los marcaron de otra manera. Van creciendo y van tomando su propio pensamiento, su propia decisión, su propia ideología, su propia cosmovisión, su propio pensamiento. Nuestros hijos necesitan ser estudiados por nosotros. Ellos son muy importantes. Ellos saben que les gusta y que no les gusta. Por ejemplo, mi hijo mayor es muy apasionado por el fútbol. Le gustan las ligas europeas, pero a pesar de que vive en Canadá, le encanta ver jugar a Nacional. Tienen un programa de televisión para ver todos los partidos de Nacional. El hijo menor, por el contrario, no le gusta el fútbol. Es apasionado por los aviones. Es apasionado, él es piloto y le encantan toda esta cantidad de cosas. Le encanta la Fórmula 1.
y él de fútbol, lo primero que hace cuando se para en el televisor y nos ve ver un partido de fútbol es decir, ahí están viendo ustedes a esos troncos que no saben absolutamente nada, no juegan, no hacen sino ganar plata. Y nos empieza a hablar apasionadamente de la Fórmula 1. Cada uno es diferente. Debemos estudiar a nuestros hijos para saber cuáles son sus deseos, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus desafíos. Para algunos el problema de álgebra es muy importante, para otros álgebra no tiene un problema. ¿Cuál será la respuesta correcta para uno y cuál será la respuesta correcta para otro? Nos tenemos que preocupar más por estudiar a nuestros hijos que por estudiar el hebreo y el griego. Es necesario eso para poderle predicar a la congregación. Pero ahí estaremos estudiando para la congregación. Pero aquí tenemos que estudiar a nuestros hijos para el futuro de ellos. Y ellos necesitan, reitero, un papá. En quinto lugar, debemos tener consistencia de nuestra parte. ¿Saben? Nuestros hijos comienzan a examinarnos también a nosotros. Y muy rápidamente ellos se dan cuenta que a veces lo que predicamos en el púlpito no lo ponemos en práctica ni en nuestra vida ni en nuestro hogar. Ellos ahí sentados dicen, uy, si mi papá hiciera lo que dice, wow. Cuando hablamos de que no gritemos, de que no maldigamos, de que no hagamos nada incorrecto, y nuestros hijos se dan cuenta de que nosotros no estamos haciendo eso en la casa, gritamos, maldecimos. A veces le decimos a la congregación, tenés que tener paciencia. A veces le decimos a la congregación, tenés que tener confianza en Dios, y ellos llegan y nos ven totalmente cabizbajos y derrotados en la casa. Entonces, ven que nuestra predicación no es consistente con nuestra vida. Creo que nosotros tenemos que aprender eso. Predicar y practicar. Esas dos P tienen que ir unidas todo el tiempo y tenemos que dejar de ser hipócritas en eso nosotros. Si cada uno de nosotros actúa como el gran pastor en el púlpito y en su casa ven ese mismo pastor que predica y hace, con toda seguridad, ellos van a ver que nosotros no somos una farsa, sino que nosotros somos realmente la experiencia de una vida cristiana basada en un estudio profundo de la palabra y, como dice Santiago, en un hacer la palabra del Señor. En sexto lugar, es muy importante entender que nosotros predicamos constantemente la gracia a nuestros feligreses, pero que nosotros también tenemos que tener gracia cuando nuestro hijo falla. Fallan muchísimo. ¿Cómo hemos fallado nosotros? Si nosotros le pedimos a Dios misericordia, nuestros hijos necesitan de nosotros misericordia. La palabra del Señor dice que nosotros no debemos refrenar la vara, no ser violentos, pero sí tenemos que castigar. Alguna vez escuché una conferencia muy interesante de un predicador que decía lo siguiente: cuando usted vaya a castigar a un hijo, hágale primero 3 preguntas. La primera, pregúntele si él sabe que usted lo ama. La segunda, pregúntele si él sabe que usted ama a su mamá. Y en tercer lugar, a la madre pues de su hijo. Y en tercer lugar, pregúntele si él le gustaría tener un hogar como el suyo. Si él le responde 3 sí a esas preguntas, pues hombre, usted está en todo su derecho a castigarlo, porque él va a entender en primer lugar que él lo hace porque lo ama. En segundo lugar, que él lo hace porque él no fue un accidente, porque usted ama a su mamá, a la mamá de él, y porque además de eso, usted por amor lo trajo al mundo. Pero en tercer lugar, él va a entender que así debe él confrontar el error de sus hijos, por amor. Eso se llama gracia. Pero si en algún momento el hijo responde un no a alguna de esas preguntas, usted tiene que cuestionarse. Si él dice, no, yo no creo que tú me ames. No, yo no creo que tú ames a mi mamá. No, a mí no me gustaría tener un hogar como el de nosotros.
wow, cuestiónese, pregúntese, ¿qué es lo que está pasando? Mis amados, quiero que en esto nosotros seamos muy claros. Los hijos nuestros necesitan gracia, pero en primer lugar, nosotros, así como recibimos la gracia de Dios, tenemos que darle gracia, esa gracia, sobre todo cuando las fallas son grandes. La hija que apareció en embarazo, el hijo que está en la droga, el hijo que ha cometido errores con el alcoholismo o con el probar algunas sustancias psicoactivas, etcétera, etcétera. Nosotros debemos, claro, poner un castigo, pero con amor, traerlos con lazos de amor. Es muy importante. Si le predicamos gracia a la iglesia, ¿cuánta gracia no necesitarán nuestros hijos? Y por último, yo creo que nosotros debemos tener siempre un estándar moral. He encontrado una cosa alrededor de esto, en la cual dice que nuestro estándar moral varía de momento a momento, de situación a situación, y que varía algunas veces incluso con relación a lo que la misma palabra del Señor dice. Y no quiero poner ejemplos para no entrar de pronto en alguna susceptibilidad, pero nuestro estándar moral debería estar basado, nuestro estándar ético debería estar basado todo el tiempo en la palabra del Señor. El problema es que nuestros hijos ven ese estándar moral, ese estándar ético, lo ven a veces tambalear en nuestra propia vida. Para los negocios hacemos una cosa que no es tan ética, pero en la iglesia le pedimos a la iglesia que haga una cosa ética. ¿Cuál es tu estándar moral? Si tu hijo ve que el estándar moral o el estándar ético cambia de momento a momento, de situación a situación, obviamente el hijo puede tener una cosa que no está de acuerdo en su vida y eso puede llevarlo a cometer errores posteriormente. Reitero, nuestros hijos necesitan padres, no pastores. Obviamente tenemos que pastorearlos, obviamente tenemos que enseñarles la palabra del Señor, obviamente tenemos que enseñarles la doctrina, obviamente tenemos que enseñarles a congregarse, tenemos que enseñarle a vivir una vida cristiana ética. Pero esto como parte de lo que es ser padres. Y muchos de nosotros tuvimos buenos padres, otros tuvieron malos padres, pero el aprender a ser padres nos trajo un modelo. El modelo más importante no es nuestro padre. Cojamos de él lo bueno, desechemos lo malo, pero aprendamos lo que nuestro Padre Celestial nos está diciendo. Él siempre está con nosotros, Él nos acompaña en todo momento, Él está pendiente de nuestras necesidades, Él sabe qué hacer en cada situación, Él sabe cómo acompañar. Nuestros hijos, por viejos que estén, nos necesitan como padres. Nos necesitan para abrazarlos, para que les digamos que los amamos, para besarlos, para bendecirlos, pero a veces también para guiarlos. Reitero, mis hijos ya están muy grandes, 40, 32 y 31, y aún todavía les doy consejos, los abrazo, les hablo. He cometido muchos errores con ellos, les he pedido perdón por cometer el error. No soy el mejor padre que ellos pudieron haber tenido, lo reconozco, pero he tratado, viendo todo esto, de ir mejorando día a día. Creo que todos nosotros lo podemos hacer sin importar la edad actual de nuestros hijos. Ellos necesitan a un padre, ellos necesitan de nosotros, ellos necesitan definitivamente de que nosotros les hablemos todo el tiempo de lo que es nuestra realidad con ellos. Nuestros hijos necesitan, así estén en el error, necesitan que nosotros los abracemos, los besemos y que sepan cuánto les amamos todo el tiempo. ¿Sabe? Salir. Nuestro hijo que vive en Canadá, cuando viene a Colombia, tenemos ya una costumbre de que salimos el papá y los tres hijos y nos vamos para un restaurante. Nos sentamos a hablar y a veces cuentan historias. La mamá no está presente, es un tiempo de hijos con papá. Tienen otro tiempo de hijos con mamá. Ahí yo no estoy presente, pero ese tiempo de abrazarlos, de besarlos, de oírlos, de reírnos, de gozar, de no hablar, no coger la Biblia y llevarla y es que le voy a pegar, táquete y táquete con la Biblia. No, ya.
es un momento de decirles, aquí estoy. Amados, yo creo que con estas 7 cosas podemos prevenir un poquitico que ellos se salgan del camino. Ojalá esto les sirva no solamente para sus vidas, sino les sirvan para la vida de otros que tengan este tipo de problemas.